Muy buenos días, mis queridos hermanos, apreciados, eh, entendidos en los tiempos. Queremos estar aquí, hermanos, en este grupo porque anhelamos la patria celestial y avanzar por la fe. Hoy quiero colocar, para iniciar este tema, un himno de los años 1980. Hacía mucho no lo escuchaba y hoy me lo mandaron y quiero compartirlo con ustedes. Hemos llegado por fe. Creo que es la hora, es la hora. Estamos en la 11ª hora. Entonces el Señor quiere que lleguemos por la fe hasta el final. Escuchémoslo primero. No, no escucho. Sí, ya salió, no se escucha, hermanita Olga. Confiando en su poder, el cual nunca nos fallará. Sin retornar, hemos llegado por fe. Solo recuerdo lo que él hizo por mí. Victoria que fue ganada por él. Alabarle que es tuya hoy por ver. Hemos llegado por fe. Con la ayuda de Dios, confiando en su poder, el cual nunca nos fallará. Sin retornar, hemos llegado por fe. Sin retornar, hemos llegado por fe, solo por fe. Muy bien, gracias, hermano Luis. Hemos llegado solo por fe. Es un himno hermoso. Yo, esto lo cantábamos en mis años jóvenes con un grupo. Y la verdad, hermanos, que sin retornar, dice allí, hemos llegado por fe. Entonces tenemos que no retornar, hermanos, en nuestro camino, porque el Señor está más próximo ya a salir del lugar santísimo y a venir a esta tierra para llevarnos a su reino celestial. Vamos a orar y vamos a hacer hoy un análisis, un barrido, de cómo el Señor ha conducido a su pueblo a través de las edades. Y cada uno vamos a aportar, hermanos, porque la idea es esa, ¿verdad? Esto es un estudio, es un análisis tipo estudio, y entonces todos podemos aportar y ser bendecidos por los aportes que hagamos a este estudio para enriquecerlo. Señor, te damos gracias, porque hasta aquí tú nos has traído por la fe, Señor. Hemos venido, Señor, cada uno de algún lugar diferente. Algunos hemos sido católicos, otros quizá de alguna iglesia protestante, eh, otros hemos nacido en este evangelio, Señor. Pero todos llegamos a este lugar, a esta hora, y estamos felices, Señor, de pertenecer a tu pueblo. Tenemos desafíos y queremos hoy, Señor, que tú nos ayudes a cumplirlos con el poder de tu Espíritu Santo. Gracias por escucharnos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.
Muy bien, vamos a ir todos juntos, hermanos queridos, a nuestras Biblias, al libro maravilloso de Apocalipsis. Y digo que es maravilloso porque es el libro, hermanos, que tenemos que estar estudiando como adventistas del séptimo día, que esperamos la traslación de nuestro Señor Jesucristo al reino de los cielos. Vamos a abrir en Apocalipsis 3 y vamos a ir al mensaje final de Dios, a la iglesia de la Odisea. El versículo 14. Vamos a leer el versículo 14 hasta el versículo 16. Si alguien lo quiere leer, lo puede leer, hermanos. Dice así: escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. El Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios dice esto. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Muy bien. Esta es la condición de la iglesia, ¿verdad? De nuestra iglesia. Estamos en la iglesia de la Odisea, pertenecemos a la iglesia adventista del séptimo día, la última iglesia. Por tanto, esta es la iglesia, esta es la condición que tenemos en la iglesia, ¿verdad? El Señor Jesucristo, en el tiempo que Él vino a la tierra, hubo unos antecedentes para esta iglesia, para esta generación. Pero especialmente, hermanos, el Señor da las pautas para que en todos los tramos de la iglesia, empezando con la iglesia de Éfeso, hubiese un remanente fiel, un remanente que siguiera las enseñanzas que Él nos vino a traer. Y fíjense que cuando Él lo hace de manera magistral, vamos a ir al libro de Lucas. Vamos a ir a Lucas, el capítulo 4. San Lucas, capítulo 4, versículos 16 al 24. Vamos a leer todos juntos. El Señor dice así. Lo voy a leer yo en este momento. Jesús vino a Nazaret, donde se había criado, y el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. ¿Qué estaba escrito? Lo que él iba a venir a hacer. Entonces, en Isaías 61, del 1 al 2, él leyó: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y visita a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año perdurable del Señor. ¿Cuál era el año del Señor? No era un año, era el Evangelio que Él venía a traer hasta que Él viniera. Ese era el año perdurable. Dice que enrollando lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga fueron fijos en Jesús. Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca y decían: ¿no es este el hijo de José? Y les dijo: sin duda me diréis este refrán: médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y añadió: de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Allí Jesús estaba declarando la realidad de lo que Él quiso venir a enseñarnos como su iglesia, como su pueblo final, como su remanente fiel. Primero, hermanos queridos, nosotros podamos entender, hermanos, que Él vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. Que el Señor declaró que nadie es profeta en su propio pueblo. Estamos empezando a vivir un tiempo, hermanos, de rechazo.
y no entendimiento con nuestra iglesia. De cada uno depende, hermanos, con qué espíritu enfrentamos esa situación. El Señor dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido. Y luego menciona las obras del Espíritu en él, ¿verdad? Solamente, hermanos queridos, ahí está el secreto de Jesús para una vida victoriosa en el Padre, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo fue el que llevó a cabo, hermanos, en él la misión. Pudo realizar la misión porque el Espíritu estuvo siempre con él, porque fue ungido por el Espíritu Santo. El comienzo de toda tormenta y de la tormenta que viene. Nosotros ya estamos sintiendo, hermanos, ya estamos sintiendo, hermanas y hermanos, los vientos de la tormenta, los nubarrones se están poniendo encima de nosotros, ¿verdad? Porque, ¿por qué razón, hermanos? Porque cuando hay un gran nubarrón, es porque viene un gran aguacero. Hay un gran aguacero. Y nosotros sabemos de qué se trata, ¿verdad? La lluvia tardía. Estuvimos estudiando la semana pasada. Pero vamos a ver qué puede pasar cuando viene un gran aguacero. Algunos no se dan cuenta porque están tan ocupados que va a llover. Es más, a veces hay personas que dicen, llovió cuando salen a la calle, ¿no? No vimos no escuchamos que lloviera. ¿Ya llovió? O si estamos dormidos, oh, anoche llovió, no nos dimos cuenta. Es decir, esas personas no saben que llovió o que está lloviendo. Hay otros, queridos, que se esconden porque no quieren ser mojados por el aguacero. Y entonces se resguardan en cualquier parte para no mojarse, porque el agua los puede resfriar, ¿verdad? Hay otros que de pronto se colocan un paraguas, ¿ya? El paraguas para no ser mojados. El paraguas puede ser un paraguas de amparo, más bien están a la defensiva, ¿verdad? No es el paraguas porque no quiere mojarse. Y están a la defensiva porque el agua no les caiga encima, ¿ya? Y entonces critican a los que quieren ser mojados, la crítica. Y otro grupo sale sin miedo, después de una gran sequía, cuando cae un aguacero, allá en la costa, la gente sale a las calles y se baña, y pone las vasijas y recoge agua, porque hay sequía, y hay necesidad de agua, y hay necesidad de ser mojados y refrigerados. Ahí viene la lluvia tardía, viene la lluvia. El Señor Jesús, al iniciar su ministerio, se levantó a leer de sí mismo cómo era o cuáles eran las herramientas que el Señor le iba a dar en su ministerio. Y allí menciona, queridos, allí menciona cómo él desarrolla su ministerio, ¿cierto? Habla sobre sí. Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. O sea, lo primero que él dice que él no va a hacer nada por sí mismo, ¿cierto? Por cuanto me ha ungido. Y dice, para dar buenas nuevas a los pobres. ¿A quién debemos ir nosotros? ¿A dar las buenas viejas o a dar las buenas nuevas? Hemos aprendido, ¿verdad? Las buenas nuevas de este tiempo, hermanos, es el mensaje de los 3 ángeles, ¿verdad? Y la verdad del santuario conteniendo este mensaje. Porque esas son las buenas nuevas de salvación del pueblo adventista. Y me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. ¿Somos sensibles, hermanos, a los quebrantos de los demás? ¿Mm? Los quebrantados de corazón. ¿No somos sensibles nosotros al dolor de los demás? ¿A lo que sienten los demás? ¿A las enfermedades mentales?
Porque lo que sigue diciendo lo encierra, hermanos, a pregonar libertad a los cautivos. ¿Los cautivos de quién? Lógicamente del enemigo, del diablo, ¿verdad? La libertad de los cautivos no se logra, hermanos, con una vida de nosotros sin el Espíritu Santo. No podemos hacer eso. Realmente podemos echar fuera demonios, como lo dice la palabra de Dios, que deben ser sus discípulos, que tengamos la capacidad, hermanos, espiritual de lanzar fuera los demonios que las personas tengan, ¿verdad? Pero esto Jesús lo pregonó, lo vivió, porque dice, a pregonar libertad a los cautivos. Y vista a los ciegos. ¿Ciegos de qué? Bueno, él lo hizo físicamente y lo hizo también en la vida espiritual. ¿Tenemos ciegos en este mundo? ¿Tenemos ciegos aún dentro de la misma iglesia que no quieren ver lo que es obvio? Claro que sí. Pero tenemos, hermanos queridos, la potestad espiritual para manejar las situaciones como Cristo lo hizo, como Jesús nos lo enseñó, con ese amor, esa mansedumbre, esa templanza y esa fe. Y a predicar el año agradable del Señor. Eso vino a hacer Jesús, a predicar el año agradable del Señor. Ahora, nosotros estamos predicando la última hora de ese año. Tremenda responsabilidad, ¿verdad? Tremenda responsabilidad, mis hermanos. Y hay que enfrentar lo mismo que Jesús enfrentó. Por eso Jesús nos vino a dar ejemplo y nosotros debemos seguir al Cordero por donde quiera que Él va. ¿Ya? Jesús, la crítica, la persecución, el no ser reconocido como el Mesías, el que la gente quisiera menospreciar su evangelio porque era el hijo de José el carpintero, ¿ya? El que no hiciera las grandes proezas que el pueblo demandaba en su tierra, en su propia tierra, ¿ya? Por eso él les dice, sin duda me diréis este refrán, médico, cúrate a ti mismo, de tantas cosas que hemos oído, que has hecho en Capernaum, hazlas también aquí. Es decir, Jesús les dijo, yo sé que ustedes quieren que yo haga lo que ustedes quieren, pero yo voy a hacer la voluntad de mi Padre. A veces nos podemos sentir tentados, hermanos, a decir o hacer cosas que Dios no aprueba, sino que lo hacemos por la presión de las personas. Quizá en la iglesia en este momento estamos siendo bombardeados por nuestros mismos hermanos. Pero recordemos que tenemos una misión que cumplir, que Jesús lo entendió perfectamente y reconoció de quién venía el poder. Es el Espíritu Santo, hermanos queridos, el que nos capacita, el que nos habilita para esa prueba. En este momento, cuando nuestras vidas deben tener un alto valor, porque somos llenos o estamos llamados a ser llenos de aquel que nos amó y que se levantó en esa ocasión a leer para darnos ejemplo de cómo nosotros podemos resistir para realizar una misión que no será fácil. No será fácil, hermanos. Yo he sentido, no sé si ustedes, pero yo sé que sí, lo han expresado, que la misión está difícil porque se trata primero de dar la luz como los reformadores dentro de la iglesia. La reforma no está fuera, la reforma se debe hacer dentro de la iglesia. No es salir a reformarnos allá y a formar un grupo aparte. Es que la reforma y el reavivamiento debe estar dentro de la iglesia. Y sé, hermanos, que el trabajo no va a ser fácil porque el enemigo se va a oponer totalmente a que nosotros lo hagamos. Ahora, queridos, vamos a Mateo 25, la parábola de las 10 vírgenes. No vamos a concentrarnos hoy ahí, solamente voy a hacer la referencia. Todas tenían aceite,
¿verdad? Todos los hermanos han escuchado hablar del Espíritu. Todos en algún momento dicen que es importante tener el Espíritu Santo en la vida. Pero todos tienen el aceite extra, todos se preparan para ese recibimiento. Lógicamente que ya sabemos que no, ¿verdad? Vamos a irnos al conflicto de los siglos. Vamos a buscarlo, hermanos, los que lo tienen. Y vamos a pasar por allí, por el capítulo 17, y luego vamos a ir a primeros escritos. Entonces, hermanos, vamos a buscar esos dos libros que vamos a basar un poco de lo que vamos a estudiar hoy en esos dos libros. ¿Está bien? Vamos a participar. Pero antes de abrir estos dos libros, hermanos, vamos a hacer un momento de oración. ¿Por qué, hermanos? Porque vamos a estudiar hoy qué es lo que está pasando, que ya pasó en algún momento, que nos va a dar luz a nosotros de cómo enfrentar la apostasía, cómo enfrentar los desafíos de este tiempo, de la hora undécima, y cómo nosotros podemos llegar hasta el final, hermanos, incólumes, con la bandera en alto, ¿verdad? Entonces, si tenemos ese deseo de llegar hasta el final, hermanos, y estar en pie, sea que nos toque morir antes, pero estar en pie en el sentido espiritual, o sea que el Señor nos tenga preparados, hermanos, para la hora final y ser parte de los 144,000 del altar santísimo que están de pie, que están de pie. Entonces, nosotros no lo sabemos, eso solamente lo sabe nuestro Dios. Por eso vamos a inclinar hoy nuestro rostro ahí donde estamos y vamos a orar al Señor para que nos dé la luz de su Espíritu para poder discernir, comprender y aplicar esto que vamos a estudiar todos juntos en esta mañana. Señor, invocamos tu nombre, Señor. Padre eterno, envía tu Espíritu para que ilumine nuestra vida. No tenemos, Señor, a dónde ir, solamente tú tienes palabras de vida eterna. En esta hora, Señor, mis hermanos y yo, Señor, como tú, sierva de hoy, estamos dispuestos a que tú hables a nuestro corazón y a estudiar, así como lo hicieron los pioneros, Señor, que cuando un tema era importante y relevante, tú lo colocabas en el corazón de ellos. Estudiaban y oraban para que tú dieras luz. No queremos hacerlo sin ti, Señor. Nuestro pensamiento no es tu pensamiento. Mucho menos nuestros caminos son tus caminos, Señor. Por eso queremos abrir el espíritu de profecía y tu palabra, Señor, para que nos alumbres en este momento, Señor. Cuando las tinieblas del error se apoderan más y más del mundo y aún de nuestra propia iglesia, Señor, queremos que tú nos des la luz gloriosa de la lluvia tardía. Anhelamos con todo nuestro corazón que esto ocurra y lo pedimos en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, todos estamos allí. Capítulo 17. ¿Qué libro, hermana? Disculpe que no escuché bien. Conflicto de los siglos, capítulo 17. Ajá. América, tierra de libertad. Vamos a tomar de ahí el capítulo 17, las dos últimas páginas, donde dice el gran principio. El gran principio. Allí está. Aquí. ¿Ya? Sí, ¿Listo, hermanita? dice, A ver, el lea, gran, hermana. el Y gran luego, principio, ujú, el gran principio que defendieron tan noblemente Robinson y Rogelio Williams, de que la verdad es progresiva y de que los cristianos deberían estar prontos para aceptar toda la luz que proceda de la santa palabra de Dios, lo perdieron de vista sus descendientes. muy bien. Hermanos, ¿quién era George Robinson y Roger Williams? ¿Alguno sabe? Los que hemos leído el conflicto de los siglos. ¿Alguien? ¿Alguien? No, yo no sé. Hermana, eran los peregrinos que vinieron en el Mayflower.
Ah, muy bien, pastor. Gracias. Parte del equipo. Eran parte del equipo misionero que el Señor sacó de Inglaterra, ¿verdad? De la persecución papal, donde no querían aceptar lo que ya se había pactado con los reformadores y todavía los perseguían, y ellos llegaron en Mayflower a las costas de América. Entonces aquí dice que, aquí que dice, hermanos, que la verdad es progresiva, dijeron ellos, ¿cierto? Y de que los cristianos deberían estar prontos para aceptar toda la luz que proceda de la santa palabra de Dios. Pero lo perdieron ¿de qué? De De vista. vista. ¿Quién lo perdieron de vista? Sus descendientes. ¿Ya? Ellos lo tenían claro. ¿Ya? Así como nuestros pioneros tenían claro el mensaje de los 3 ángeles al comienzo, pero ahora los descendientes, nosotros estamos empantanados, hermanos. ¿Es así o no es así? Estamos Así es, empantanados. así es. Por eso es que en este momento hay tanto viento de doctrina, de tanto, a ver, se tire, que jale, ¿verdad? Que esto es así, que esto no es así. Ahora, siga leyendo, hermana, o siga leyendo otro hermano, puede ser. Las iglesias protestantes de América, lo mismo que las de Europa, tan favorecidas al recibir las bendiciones de la Reforma, dejaron de avanzar en el camino de ella, que ella les había trazado. Si bien es verdad que de tiempo en tiempo surgieron hombres fieles que clamaron nuevas verdades y denunciaron el error tanto tiempo acariciado, la mayoría como los judíos en el tiempo de Cristo o como los papistas en el tiempo de Lutero, se contentaba con creer lo que sus padres habían creído y convivir con ellos como ellos habían vivido. Entonces Bueno, ahí vemos no, realmente que toda la ah, vida ha habido la tradición, todos basados en tradición. uh-huh. Entonces, no, mis padres se hicieron así, entonces no, nada puede cambiar, ¿cierto? Ajá. Como ellos nos enseñaron, así es. Entonces, vamos a ver qué ocurrió. De consiguiente, la religión. De consiguiente, Siga, hermano. siga, hermanita. De consiguiente, la religión degeneró de nuevo en formalismo y los errores y las supersticiones que hubieran podido desaparecer de haber seguido la iglesia avanzando en la luz de la palabra de Dios se conservaron y siguieron practicándose. ¿Qué fue lo que ocurrió, hermanos? ¿Cuáles La fueron los religión ¿Cuáles fueron las religiones? se volvió un formalismo. Bien, se degeneró, ¿verdad? En el formalismo. ¿Y los errores de qué? Y las supersticiones. De las supersticiones que habían podido desaparecer y de haber seguido la iglesia avanzando en la luz de la palabra de Dios. Se conservaron y siguieron practicando. Ellos conservaron fue la tradición. La iglesia. Dejaron la Biblia y siguieron fue la tradición. Exacto. Entonces la iglesia no quiere desprenderse de las liturgias, de las tradiciones, de todo eso en ese tiempo. ¿Ah? Ahora, de este modo, dice aquí, el espíritu inspirado de la reforma murió paulatinamente. Tremendo. Hermanos, todo lo que hicieron los reformadores murió paulatinamente. Tremendo, ¿verdad? Hasta que llegó a sentirse la necesidad de una reforma en las iglesias protestantes, tanto como se necesitaría en la iglesia romana en el tiempo de Lutero. O sea, una reforma dentro de la reforma. Una reforma dentro de la reforma. Sí. Ahora, se notaba el mismo estupor espiritual y la misma mundanalidad, la misma reverencia hacia las opiniones de los hombres y la sustitución
de teorías humanas en lugar de las enseñanzas de las Sagradas Escrituras. Hago el paréntesis aquí, pastor. ¿Qué es? Lo mismo que será. ¿Qué ha sido hecho? Lo mismo que será, y no hay nada nuevo debajo del sol. Cada vez, hermanos, que hay un periodo de tiempo donde la iglesia va a surgir, el diablo coloca ¿qué? Estos elementos, ¿verdad? Que hemos anotado. El formalismo y los errores de la superstición. Es decir, la palabra del hombre va por encima de la palabra de Dios. Lo que el hombre enseña, las enseñanzas humanas, las teorías humanas, en lugar de las enseñanzas de la palabra de Dios. Y eso es lo que trae la gran apostasía en cada tramo de las iglesias. Vamos a leer aquí, un poquito más abajo, donde dice, viendo el fracaso. ¿Alguien más pudiera leer? Terminamos esta partecita para entrar ahora a primeros escritos. Viendo el fracaso de sus esfuerzos para destruir la verdad por medio de la persecución, Satanás había recurrido de nuevo al plan de transigencias que condujo a la apostasía y a la formación de la Iglesia de Roma. Oiga. ¿Sí? Había inducido a los cristianos a que se aliasen no con los paganos, sino con aquellos que por su devoción a las cosas de este mundo demostraban ser tan idólatras como los mismos adoradores de imágenes. Bueno, ahí esto, hermana. Vamos a mirar esa partecita. ¿Usted qué entiende de lo que hemos leído? O alguien que quiera decir algo respecto a lo que leímos en este momento. ¿Cuál es la estrategia de Satanás? Dice que él se cansó de perseguir, ¿cierto? ¿Y luego qué hizo? Disfrazó la verdad. Que condujo a la iglesia a la apostasía. Y a la formación de las iglesias parecidas a Roma. ¿Qué hicieron entonces? Se aliaron con los paganos, perdón, dice, que se aliasen no con los paganos, sino con aquellos que por su devoción con las cosas de este mundo, ¿cierto? Demostraban ser tan idólatras como los adoradores de las imágenes. Aquí vemos la otra clase de idolatría, ¿no? O sea, hay dos maneras de idolatría. Exactamente. La de la animada, la inanimada y la animada. La codicia. ¿Cuál es la animada, pastor? La inanimada es la adoración a los ídolos inanimados y la animada es devoción a lo animado. A lo animado. A lo que se mueve, digámoslo así. A lo que se mueve, la plata, las personas, bueno. A las personas, a los animales, al planeta, bueno, a todo esto, ¿verdad? Muy bien. Fíjense la estrategia que el enemigo no ha cambiado la estrategia, hermanos. ¿Ya? O al yo, cuando se tiene es el yo. Claro, porque se idolatra el yo, que todo soy yo lo sé, yo lo puedo, así es como es, yo lo entiendo así, y así es que ese yo es un Dios, es un Dios animado, que estamos idolatrándonos a nosotros mismos y llegamos a ser tan idólatras como los que están adorando y besando imágenes allá. Exactamente. Ese es el mismo patrón, ¿verdad? O sea, el comienzo de todo es el egoísmo, es el egocentrismo. Así nació el pecado. Entonces, de ahí viene todo, ¿verdad? Bien, hermanita Elsa, gracias por su aporte. Y los resultados de esta unión no fueron menos perniciosos, dice. Entonces, que en épocas anteriores, el orgullo, el despilfarro, fueron fomentados bajo el disfraz de la religión y se corrompieron las iglesias. Es decir, ahí vino otra vez el mismo problema, ¿verdad? O sea, habían salido de Babilonia, pero estaban ahora formando la Gran Babilonia. Satanás siguió permitiendo las doctrinas de la Biblia y empezaron a echar profundas raíces, las tradiciones que iban a perder a millones de almas. O sea, el diablo iba a sacar una cosecha mayor, ya no con
idolatría a lo inanimado, sino con la idolatría a lo animado. A lo ¿Cierto? animado. Así es, hermano. La iglesia amparaba y defendía estas tradiciones, en lugar de defender la fe, que una vez fue entregada a los santos. Ahí está. ¿Por quién fue entregada? ¿Ah? Ahí está. Por el Espíritu. A nosotros, ¿quién nos entregó, quién nos ha entregado la fe? Lo más cercano. Los pioneros. Muy bien. Entonces, esa es la fe que nosotros debemos, ¿qué? Tener. Tener y estar practicando. Viene de Jesús, lógicamente. Ellos la recibieron de Jesús. Es la misma fe. Tenerla, buscarla y retenerla, hermanita. Exactamente. Así se degradaron los principios que los reformadores sustentaron y por lo cual sufrieron tanto. Oiga, hermano, si nosotros, bueno, estamos leyendo aquí con la iglesia el conflicto de los siglos. Ayer leíamos acerca de cuánto le costó, ¿verdad? De cuánto ha costado cuánto costó a la Reforma y a Lutero y todos sus reformadores lo que nosotros hoy tenemos a nuestro alcance, en muchas versiones, como la queramos tener, en diferentes idiomas, la palabra de Dios. Y nosotros no entendemos cuánto costó porque no sufrimos eso. Pero hermanos, costaron vidas, costó sudor, costó trabajo, fue la hora fuerte del día, ¿cierto? Los que estuvieron allí perseguidos por esta razón, son nuestros hermanos de la hora nona, ¿verdad? Los reformadores, los que trajeron esto. Ahora vamos a estudiar, hermanos, para complementar y terminar este tema. Hermana Silvia, Señor. me gustaría de pronto que leyéramos la alianza entre la iglesia y el mundo, ¿sí? Porque está aquí en el primero escrito conectado con el 17 del conflicto, ¿sí? Sí, sí, señor. Vamos a leer ahorita mismo el movimiento ilustrado. ¿Es el que usted dice, pastor? No, la alianza entre la iglesia y el mundo, hermana. Porque entonces de Vamos aquí, primero de aquí es donde se va a desprender el otro que sigue, que ¿sí? sigue. Sí, Alianza entre la iglesia y el mundo. sí, sí. Hermanos, aquí lo que podemos concluir es cómo, cómo Dios ha sufrido tratando de tener y de mantener un remanente, tratando de que su sacrificio no sea en vano. Nosotros mismos, ay, que mire que cómo crucificaron a Jesús, pero lo crucificamos con nuestra vida mediocre, tibia, espiritual que llevamos. Y Dios sufriendo y luchando por salvar y por mantener un remanente. Y es la lucha cósmica, Satanás luchando y tratando de perseguir a los que buscan de espíritu y en verdad a Dios. Pero es que lucha cósmica tan terrible que hay entre Satanás y nosotros, como decía la hermana Silvia, estamos dormidos y no nos damos cuenta y cómo esquivamos ese aguacero. El Espíritu Santo queriendo derramar sus bendiciones en nosotros y nosotros huyéndole. Huyendo. Entonces, Hermano, debemos seguir en estudio. yo pienso que es el tiempo cuando debemos empezar a llevar esa cruz que Cristo llevó, ¿verdad? Esa cruz que es al final la victoria para nosotros. La cruz de llevar todo esto que está pasando a cuestas, pero con el Espíritu Santo. Ahora, vamos aquí, alianza entre la iglesia y el mundo. Yo lo tengo en la página 226. No sé ustedes, ¿es el capítulo qué, pastor? Porque no está por capítulos. ¿17? No sé el número, pero ahí está. Bueno, Dale, hermano, hermano. busquen en el índice. Ese libro sí no lo tengo. Primeros escritos, yo lo tengo, hermana, ya saben. Okay. Bueno, Para allá. aquí dice alianza entre la iglesia y el mundo. Después de esto vi que Satanás consultaba con los ángeles para considerar cuánto había ganado. Era cierto que por medio del temor a la muerte habían logrado que algunas
almas tímidas no avanzaran la verdad, pero muchos que aún tímidos la abrazaron. Vieron al punto desvanecidos sus temores. Al presenciar la muerte de sus hermanos y contemplar su firmeza y paciencia, comprendieron que Dios y los ángeles les ayudaban a soportar tanto sufrimiento. Así se volvían valerosos y resueltos. ¿Cómo se volvían ellos valerosos y resueltos, hermano? Viendo cómo sufrían sus hermanos con paciencia y daban sus vidas por el Señor. Y cuando a su vez tocaba dar la vida, mantenían su fe con tal paciencia y firmeza que hacían temblar aún a sus propios verdugos. Satanás y sus ángeles decidieron que había otro medio aún más eficaz para que las almas se perdieran y que daría mejores resultados. Aunque a los cristianos se les infligía sufrimientos, su firmeza y brillante esperanza que los animaba fortalecían al débil y habilitaban para arrostrar impávidos el tormento de la hoguera. Imitaban al noble proceder de Cristo ante sus verdugos y con su constancia y la gloria de Dios que los circuía, convencían a muchos otros de la verdad. Por lo tanto, Satanás resolvió valerse de un procedimiento más suave. Ya había corrompido las doctrinas de la iglesia e iban arraigándose profundamente las tradiciones que habían de que debían de perder a millones de personas. Refrenando su odio, resolvió no excitar a sus vasallos a tan acerba persecución, sino inducir a la iglesia a que disputara sobre varias tradiciones, en vez de la fe entregada una vez a los santos. En cuanto logró Satanás que la iglesia aceptara favores y honores del mundo, sobre pretexto de recibir beneficios, principió a perder ella el favor de Dios. Su fe fue debilitándose en poder al rehuir declarar las auténticas verdades que eliminaban a los amadores del placer y a los amigos del mundo. ¿Notamos las astucias del enemigo, hermanos? La iglesia no es ahora el apartado y peculiar pueblo que era cuando los fuegos de la persecución estaban encendidos contra ella. Cuán empeñado está el oro, dice acá. Cuán empañado Está el oro. Cuán transmutado el oro fino. Vi que si la iglesia hubiese conservado siempre su carácter peculiar y santo, todavía permanecería en ella el poder del Espíritu Santo que recibieron los discípulos. Sanarían los enfermos, los demonios serían reprobados y echados, y la iglesia sería potente y un terror para sus enemigos. Vi una numerosa compañía que profesaba el nombre de Cristo, pero Dios no la reconocía como suya. No se complacía en ella. Satanás asumía carácter religioso y estaba dispuesto a que la gente se creyese cristiana y hasta estaba tan ansioso de que creyeran en Jesús, en su crucifixión y en su resurrección. Tremendo, hermano. Satanás y sus ángeles creen que todo esto, ellos también lo creen y tiemblan. Pero si la fe del cristiano no lo mueve a buenas obras, ni lo induce a quienes les profesan a imitar la abnegación de Cristo, Satanás no se perturba, porque como entonces los cristianos no lo son de nombre, lo son de nombre, solo de nombre, y sus corazones continúan siendo carnales.
Él puede emplearlos en su servicio mucho mejor que si no profesaran ser cristianos. Uy, tremendo, hermanos. Si nosotros vemos al cristianismo, hermanos, y nos vemos evocados en el mismo, entonces podemos decir que esto que está ocurriendo, o que esto que la pluma inspirada dice, es lo que está ocurriendo. Ocultando su deformidad bajo el nombre de cristianos, pasan por la vida con sus pasan por la vida con sus profanos temperamentos y sus indómitas pasiones. Esto da motivo a que los incrédulos achaquen a Cristo las imperfecciones de los llamados cristianos y desacrediten a los de pura e inmaculada religión. Por eso, hermanos, muchas veces la gente no cree en el cristianismo, porque tampoco creen los cristianos, porque no vivimos una vida como la de Cristo. Los ministros ajustan sus sermones al gusto de los cristianos mundanos. No se atreven a predicar a Jesús ni las penetrantes verdades de la Biblia, porque si lo hiciesen, estos cristianos mundanos no se quedarían en la iglesia. Sin embargo, como la mayor parte de ellos son gente rica, los ministros procuran retenerlos, aunque no sean más merecedores de estar en la iglesia que Satanás y sus ángeles. Tremendo. Tremendo. ¿Mm? Esto es precisamente lo que Satanás quería. Mire que el diablo cambió la estrategia y le está dando resultado, hermanos. Creciendo la iglesia, pero ¿quiénes están Claro dentro? que sí. ¿Ah? ¿Quiénes están llegando a la iglesia? ¿Los verdaderos profesos de Cristo? Los incrédulos, los mundanos. Los mundanos. No, aquí no dice los incrédulos, sino los mundanos. Hace aparecer la religión de Jesús como popular y hermosa, honrosa a los ojos de los mundanos. Dice a la gente que quienes profesan la religión recibirán más honores del mundo. Estas enseñanzas difieren notablemente de las de Cristo. La doctrina de él y el mundo no pueden convivir en paz. Quienes siguen a Cristo han de renunciar al mundo. Las enseñanzas halagadoras provienen de los ángeles de Satanás y de sus ángeles. Ellos trazaron el plan. Y los cristianos nominales. ¿Cuáles son los nominales, hermanos? Aquellos que solamente son hombres, que De están en la nombre, iglesia. Sí. de nombre, ¿verdad? Lo llevaron a cabo. Porque, de nombre porque sus vidas dicen lo contrario. Así es. Enseñaron fábulas agradables a la gente. Creyeron fácilmente. Y se agregaron a la iglesia pecadores hipócritas y descarados. Uy, hermano. Si la verdad hubiese sido predicada en su pureza, pronto habrían eliminado a esta clase. La verdad Pronto. presente, hermano. Elimina al... Señor, dice, si la verdad presente hubiera sido predicada en su pureza, pronto habrían eliminado a esta clase. Pero no hubo diferencia entre los que profesaban servir a Cristo y los mundanos. Vi que si la falsa cubierta hubiese sido arrancada de sobre los miembros de la iglesia, habría revelado tanta iniquidad, vileza y corrupción que el más tibio hijo de Dios no habría vacilado en llamar a esos profesos cristianos por su verdadero nombre, hijos de su padre, el diablo, cuyas obras hacían. Tremendo. Tremendo. Dice que Uy. Jesús y toda la hueste celestial miró con desagrado la escena. Sin embargo, Dios tenía para la iglesia un mensaje que era sagrado e importante. O sea, Dios mira con desagrado todo esto, pero dice, sin embargo, tengo un mensaje para mi iglesia. Si se lo recibía, produciría una reforma cabal en la iglesia, haciendo revivir el testimonio vivo
que eliminaría a la hipocresía y a los pecadores y devolvería a la iglesia el favor de Dios. Ahí está, Amén. muchachos. Ahí estamos en ese momento, en este momento tan crucial. La alianza entre la iglesia y el mundo la vemos abiertamente, hermanos, ¿verdad? Porque no solamente es firmar cosas, es hacer cosas. Lo que nos dice a nosotros si estamos aliados o no estamos aliados con el mundo. Practicando y haciendo cosas que el mundo hace. Viviendo y haciendo cosas de las vivencias del mundo. Comiendo como el mundo, vistiendo como el mundo, alabando como el mundo, hermanos. Y esto es preocupante, pero aquí está escrito. Esto pasó, esto está pasando, pero hermanos, aquí dice la parte final que el Señor Jesús y su hueste miró con desagrado, pero que sin embargo tenía para la iglesia un mensaje Amén. sagrado e importante. ¿Cuál es ese mensaje, hermano? Mensaje de los 3 ángeles. Primero, hermanos, ese mensaje encabezado por el mensaje de la justificación por la fe, que es un mensaje que a nosotros nos debe tocar porque es abatir en el polvo nuestro orgullo y permitirle al Espíritu Santo que viva en nosotros. Amén, Es hermano. una Hermana tarea, Silvia, Señor. es que aquí lo que vamos a ver es la dinámica, porque esta es la introducción al mensaje del primer ángel. Sí, pastor. Esta es la introducción. Esta es la Y introducción. esta es la introducción. Ahora y esta semana, hermanos, que el Señor nos asista para hacer este recorrido profético maravilloso que nos ayuda a entender el presente, ¿cierto? Y tomar posiciones, tomar decisiones. Y anhelar el sobre- futuro. Anhelar el futuro, pastor. Estar viviendo en el presente, con la verdad presente, y anhelar el futuro que el Señor nos tiene aguardado, que es la nueva Jerusalén. Ese es nuestro deseo mayor, más grande, ¿verdad? Estar Amén. 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 entre aquellos que vamos a entrar por una de las 12 puertas de la nueva Dios, Jerusalén. Hermanos, Dios. hasta ahora comienza el trabajo, ¿verdad? Ya estamos trabajando, pero realmente el trabajo fuerte, hermanos, así como lo vivieron nuestros reformadores, apenas comienza. Hasta ahora la lección está empezando. La lección que el Señor quiere darnos como pueblo. El trabajo por hacer está por delante. Y nosotros, hermanos, necesitamos tener toda la armadura que viene de Cristo y de su vida para hacer esta obra que no será fácil, pero que será gloriosa. Que el Señor nos Amén. bendiga, hermano, que el Señor nos ayude. Y como el Amén. pastor ya dijo, esta es la plataforma que estamos colocando para esta semana. Estaremos estudiando. Traigan sus libros al momento, traigan para que varios puedan participar. Vamos mañana a tener el libro Conflicto de los siglos, primeros escritos, testimonio para la iglesia, tomo 5, y también vamos a darle una miradita al gran movimiento adventista. Entonces estemos allí con los libritos puestos para que podamos todos participar, hermanos queridos. Que el Señor nos bendiga. Vamos a orar y vamos a pedir al Señor que mañana nos dé el deseo de levantarnos y de estudiar. Vayamos estudiando, hermanos, del capítulo 17 en adelante, porque vamos a estar haciendo ese barrido con la bendición de Dios y con la ayuda de todos nosotros para poder comprender, porque de eso se trata, ¿verdad? Estudiar Dijo profundo. Capítulo 17, ok. en adelante. Vamos a orar. Querido Dios, amante Padre, Señor, en esta mañana tú nos has llevado a través de esta primera parte. Estamos colocando las bases, Señor. Nos duele lo que está ocurriendo con nuestro pueblo. Nosotros somos parte de este pueblo, Señor. No nos creemos mejores. Estamos también en este momento de apostasía crucial. Pero, Señor, queremos en tu amor brindar un mensaje de esperanza a aquellos que están en la oscuridad y también, ¿por qué no, Señor, alertar a nuestros hermanos a través de este estudio
que estamos haciendo, Señor, de cómo tú anhelas un pueblo santo, como lo tuviste, Señor, en los tiempos donde cada apostasía dejó su remanente, porque queremos ser el remanente fiel del lugar santísimo. Señor, quédate con nosotros, bendice a cada hermano, a cada familia aquí representada. Y Señor, en esta lucha cósmica, sé con nosotros, Señor, y que tu Espíritu Santo ilumine hoy nuestro día. Lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.